Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 21 de noviembre del 2022. Vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia con la carta a los Gálatas, capítulos 1 al 6. Gálatas, capítulos 1 al 6. Bueno, ¿por qué ubicamos la carta de los Gálatas en este punto? Hay, hay como tres comentarios diferentes sobre su fecha de redacción. Algunos lo ubican aproximadamente en el año 49, ya les explico por qué, otros por el año 51 y otros, que es pues, la fecha más acorde a lo que se está narrando allí, en el año 54. Por lo menos Gálatas, según la narración que nos da el libro de los Hechos, tuvo que haber sido escrita después de el primer gran concilio en Jerusalén. En Jerusalén, Hechos 15 nos cuenta que hubo un concilio de la iglesia, pues para tratar varios asuntos que se estaban generando como consecuencia del crecimiento y la expansión de la misma. Cuando el cristianismo empieza, el cristianismo nunca se estableció como una religión, no tenían unos dogmas definidos, ni siquiera un culto y una liturgia definida. Ellos simplemente, y si lo tienen presente, los primeros capítulos del libro de los Hechos nos dice que los apóstoles y los discípulos iban al templo día a día, ¿sí? Quiere decir que ellos seguían practicando las tradiciones de la religión judía. Entonces, dice el libro de los Hechos, capítulo 2, que ellos iban al templo todos los días a hacer las oraciones, iban por las casas, seguían haciendo oraciones en las casas, compartían el pan y muchos se fueron añadiendo. Por la misma situación que se presentó, en que a ellos los identificaban con el Señor Jesús, empezó de alguna manera una especie de persecución. Ellos empezaron a reunirse en las casas. Es lo que se va a conocer más adelante como la iglesia local. Se desplaza el templo en el culto judío y empiezan a reunirse en las casas como consecuencia también de, pues de las persecuciones, pero al principio, más que persecuciones, eran acusaciones, ¿sí? No sé si se acuerdan en lo que hemos leído el libro de los Hechos, que alguna vez tomaron a Pedro, a Juan, por la sanidad del cojo, y luego como que fue cambiando las amenazas, las acechanzas, incluso pasaron ya a agresiones, al punto de la muerte de Esteban, que fue como ese punto de inflexión para que la iglesia fuera esparcida. Así que el cristianismo como tal no se funda como una religión diferente, no tenía un culto diferente, no tenía una práctica diferente, pero en la medida en que se fue expandiendo y que se fueron agregando otro tipo de personas. Al principio eran judíos, todos los apóstoles eran judíos, todos los que estaban en el aposento alto eran judíos, practicantes de la religión judía, y no tenían problema. Esa fue la religión en la que ellos nacieron y simplemente la seguían practicando y tenían en mente los dichos del Señor. Bueno, pasa otra cosa, y es que cuando ellos empiezan a reunirse en esas casas, eh, cuando ellos están en esas casas, empiezan a hacer memoria de los dichos del Señor, ¿sí? Empiezan a hacer memoria de las enseñanzas del Señor, que de alguna manera las enseñanzas del Señor son una relectura del Antiguo Testamento, ¿sí? Es como ¿cómo podríamos decir? Un comentario aplicado del Antiguo Testamento ya en la práctica y en la vida del Señor Jesús. El templo es destruido, los judíos son esparcidos, pues ya la iglesia había entrado en un proceso de dispersión a causa de las persecuciones, pero ya después que el templo es destruido, que todos los judíos son dispersos, pues el culto judío queda completamente abolido,
¿sí? Bueno, los judíos siguen haciendo sus liturgias en las sinagogas. De allí que Pablo siempre iba a las sinagogas a hablarles del Evangelio, como dice la Escritura, tomando testimonio desde el Antiguo Testamento. Así que estas nuevas iglesias, o más bien estas casas de oración, empiezan a hacer lo que el Señor les decía, lo que les había dicho. Entonces, ¿qué les dijo el Señor? Cada vez que se reúnan, eh, hagan esto en memoria de mí, que tomar el pan y el vino, y empezaron a celebrar la Santa Cena. La Santa Cena inicialmente era la celebración de la Pascua judía, que era una celebración anual, ¿sí? En la época de la primavera. Pero el Señor dijo, el Señor Jesús dijo que cuando se reunieran en su nombre, hiciera memoria de él. Y la Santa Cena hace parte de este culto y de esta liturgia. Los judíos tenían una oración constante o diaria que era el Shema. Dice, oye Israel, el Señor uno es, ¿sí? Y esa oración se hacía todos los días en sus cultos, y los cristianos toman es el Padre Nuestro como una especie del Shema, ¿sí? Como el Señor les dio un modelo de oración. Y cuando oréis, entra en tu cuarto secreto y dice, y oraréis así. No era necesariamente que hicieran esa misma oración, aunque yo personalmente pienso que si cada cristiano de todo corazón y conscientemente hiciera todos los días la oración del Padre Nuestro, no como un simple rezo de tradición, sino que le pusiera todo el sentido a lo que allí está enseñado, esa oración es sublime, esa oración es impresionante. El problema que lo advierte el mismo Señor Jesús en Mateo cuando enseña el Padre Nuestro es: no uséis vanas repeticiones. ¿Sí? El problema son las vanas repeticiones, cuando son huecas, vacías y sin sentido. Pero si se hiciera con todo el sentido, la oración del Padre Nuestro, que en alguna oportunidad la hemos estudiado y la podríamos volver a estudiar, pues sería una oración que tendría muchísimo efecto. El solo hecho de perdonar a los que nos ofenden, el solo hecho de con humildad agradecer por el pan que todos los días está sobre nuestra mesa, el solo hecho de santificar, glorificar y adorar el nombre y el santo nombre de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, pues tendría un efecto impresionante. Así que de esta manera se fue haciendo el culto, la Santa Cena, el Padre Nuestro, los dichos del Señor Jesús, y había una combinación con algunos elementos de la tradición judía, como el cántico. Inicialmente eran cánticos de salmos, había alabanzas, como tradicionalmente ellos la harían en sus sinagogas. Pero también tenía un elemento muy particular que se fue introduciendo en el culto cristiano, y era el bautismo. El bautismo como señal de conversión, el bautismo como testimonio público de la nueva fe que ellos estaban predicando. Y las iglesias se iban estableciendo entonces en casas, ¿sí? Cuando empieza Pablo, sus viajes misioneros, él iba primero a las sinagogas, allí les predicaba, y de las sinagogas generalmente los echaban, y personas inquietas abrían la puerta de su casa para que su casa fuese una casa de oración. En esta medida entonces empiezan a darse también situaciones, ¿sí? Es como el dicho: niños pequeños, niños grandes, problemas grandes. Y a la medida en que la iglesia fue creciendo, fueron generándose ciertas dificultades que, que afectaron la armonía, que afectaron también el estilo de vida que ellos estaban desarrollando. Como ya no eran solo judíos convertidos al cristianismo, sino que también empezaron a llegar personas que se conocerían como paganas o gentiles, que traerían otro tipo de costumbres, de tradiciones, de saberes. Generalmente, aquellos que se fueron convirtiendo eran de algún griegos, ¿sí? Entonces tendrían unas ideas griegas del Olimpo, de las deidades, bueno, de toda esa interpretación teológica de los griegos. Entonces, tratando de darle como un orden a las cosas, algunos líderes judíos pretendían entonces que aquellos paganos
porque esa fue su experiencia, ¿sí? Ellos eran judíos convertidos al cristianismo, ¿sí? Entonces ellos creían que el judaísmo era como un paso para llegar al conocimiento del evangelio, ¿sí? De alguna manera, y lo estoy tomando de la mejor, o sea, lo estoy tratando de explicar de una manera sin juicio alguno, ¿sí? Lo más imparcial posible. Ellos entonces creían y pretendían que aquellos que venían de una tradición gentil o pagana se convirtieran primero al judaísmo y luego al cristianismo, porque había sido su proceso, ¿sí? Ellos conocen el evangelio desde su religión judía, ellos conocen el evangelio desde su tradición judía y de alguna manera se les facilitaba mucho por el conocimiento del Antiguo Testamento. Pero cuando se van agregando paganos a la iglesia, ellos entonces pretenden que estas personas pasen por el judaísmo para que luego entren al cristianismo. Y no había necesidad, porque de alguna manera, pues la religión judía, si fuera el fundamento, pues el Señor Jesús sencillamente no hubiera enseñado cosas como el bautismo, ¿sí? Por poner un ejemplo. Bueno, y otra cantidad de elementos que van más allá de las religiones y las tradiciones, porque no todo en la práctica religiosa del judaísmo era necesariamente el cumplimiento de la Torá. Eso es muy importante. Muchas cosas eran interpretadas y agregadas que, pues que obviamente se presentaban como una dificultad. Ese es el tema y esa es la situación de la carta a los Gálatas, que muchos líderes cristianos de origen judío pretendían, de hecho, la Biblia, Pablo usa esa palabra en Gálatas 2:14, dice judaizar. ¿Y qué es judaizar? Pretender que alguien que no nació en la religión judía se convierta a la religión judía para que entrara al cristianismo. De alguna manera, esto está anulando la obra del Señor Jesús, porque el Señor Jesús no es una religión, el Señor Jesús no es una práctica y no hay un requerimiento mayor a la fe que pueda haber para poder acceder a la gracia del Señor, al don supremo de su amor eterno, ¿sí? Entonces, si yo necesito practicar una religión X para llegar al conocimiento del Señor Jesús, estoy anulando la fe, porque la religiosidad se termina simplemente en prácticas, en temas de fechas, en temas de vestido, de atuendos, de símbolos, y de alguna manera esta simbología estaría reemplazando la gracia eh, y el ofrecimiento gratuito y libre que el Señor nos ha dado. Ese es el tema de Gálatas. Pablo está exhortando a la iglesia, pues que es una iglesia joven, que empieza a tener una confusión porque están conociendo el amor, la bondad, la misericordia, la gracia, la salvación, el perdón de pecados, el amor eterno. Y aparecen estos personajes judíos a obligarlos a que deben circuncidarse y practicar algunos ritos de la tradición de la religión judía. Y esto empieza a confundirlos, porque de alguna manera es como si anulara el cumplimiento pleno de la ley en Cristo Jesús, porque aquí la ley es espiritual, no carnal, y así lo explica el mismo Pablo. No se trata entonces de mantener una tradición que está fecha, que incluso el tema de las fechas sigue siendo complejo, porque los calendarios son todos posteriores a los acontecimientos reales. Entonces también uno sujetarse casi un poco fanáticamente a las fechas es un poco delicado, porque aún las fechas no podríamos decir que tienen la exactitud con las que creemos, porque son calendarios muy posteriores a lo que estamos viendo. Y no solo estoy hablando del calendario gregoriano, también el calendario que ha regido las culturas antiguas tampoco es que sea acorde a todos los acontecimientos dados en la historia. Es una aproximación, ¿sí? Mm, Llegan entonces y aparece este problema de la judaización. Y Pablo confronta fuertemente a los Gálatas y Pablo confronta fuertemente, de hecho, en el capítulo 2, confronta a Pedro por esta situación de pretender llevarlos a practicar algo
que no, ya no es necesario. No es que no podemos decir que sea malo, no es necesario, es sencillamente no es necesario. Y hay un peligro de suplantar en los ritos y en las tradiciones los principios del amor y la bondad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera es como decir, sí, yo creo en el Señor Jesús, pero todavía necesito las prácticas de la religión judía. Y se los menciono rápidamente porque hoy en día hay una tendencia muy fuerte a la judaización del cristianismo. Y ojo, que insisto, esta palabra la usa Pablo cuando le escribe a los Gálatas, judaizar. Y ese concepto del cristianismo mesiánico, para mí, se identifica mucho a la situación que están viviendo los Gálatas de judaizar a los cristianos, ¿sí? Y hasta de buscar genealogías y ancestros judíos para, de alguna manera, soportar esta judaización del cristianismo. Una cosa muy diferente es una persona judía, que nace judía, que es de raíces judías, de gen judío, que sus ancestros son judíos y que es criado y formado en la religión judía y se convierte al cristianismo. Eso sí es cristianismo mesiánico, porque o más bien, judaísmo mesiánico, corrijo, judaísmo mesiánico, porque los judíos nacidos en su religión judía, en sus tradiciones judías, reconocen al Señor Jesús como el Mesías. De allí sí viene correctamente aplicado el concepto mesianismo. Entonces, el mesianismo no son cristianos judaizantes, sino judíos que reconocen al Señor Jesús como el Mesías Salvador. Esta es la situación del libro de los Gálatas. Pero después de explicarles este contexto, espero que cuando vayan a leerlo detenidamente, identifiquen entonces la angustia. Pablo está experimentando una angustia por sus nuevos, es una iglesia joven, porque están confundidos, porque se llenan de temor, porque no están bien arraigados en el Evangelio. Tal vez no hay una clara comprensión del Evangelio y ya están empezando a enredarse con cosas. Claro, la religiosidad es atractiva, sin duda alguna. La religiosidad como tiene que ver con atuendos, con símbolos, con ritos, con cosas como un poco estimulantes incluso, y es más, viéndolo, y en algún momento se puede ver en Gálatas, la religiosidad se convierte como en una idolatría y por tanto es una obra de la carne, porque se termina idolatrando el símbolo, se termina idolatrando el elemento, de alguna manera se convierte como en una especie de fetichismo religioso, que necesito el elemento para sentirme espiritual, que necesito acudir a esto para sentirme como más cerca al Señor. Y lo que yo necesito para sentirme cerca del Señor es un corazón arrepentido, un espíritu y un alma dispuesto, y mi cuerpo también, dice Pablo a los romanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Para presentarme cerca de Dios, para estar cerca del Señor es necesario que me aparte, que me aísle, que en el símbolo que hemos usado tanto de subir al monte implica un esfuerzo físico, mental, espiritual de ascender a la presencia del Señor. Y para eso no necesito no puedo apalancar mi búsqueda personal del Señor en un elemento físico, ¿sí? Habrá cosas que me facilitan. Hoy en día utilizamos, no sé, un poco de música para ambientar. Claro, sí se puede ambientar un lugar que me permita acercarme al Señor, pero no puedo depender del ambiente para acercarme al Señor, porque mi Señor está conmigo, donde quiera que yo esté, Él estará conmigo. Y que hay lugares que facilitan, claro que sí, pero no voy a depender exclusivamente de ellos. Yo no puedo pretender ir al Señor solo cuando voy a la iglesia. Las iglesias están diseñadas con un ambiente favorable para encontrarse con el Señor, sin duda alguna. Pero yo no puedo pretender estar con el Señor solo por ese ambiente. Yo tengo que hacer también de mi hogar, de mi casa, de mi habitación, un ambiente adecuado para estar con el Señor. Pablo entonces le escribe a los Gálatas. Y yo quisiera ver algo para concluir, y es la determinación del apóstol Pablo en este camino. Pablo
va a narrar desde el versículo 11 al 24 o al capítulo 2, versículo 1. Él a los Gálatas les está justificando quién es él, qué hacía él, para dónde iba y qué determinación y decisiones tomó. Dice, os hago saber, versículo 11, capítulo 1, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por relación de Jesucristo, ya sabemos, camino a Damasco. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, aquí él está diciendo, yo era judío, y además era muy celoso de todas las tradiciones, y aclara, celoso de las tradiciones de mis padres. Y el Señor Jesús estuvo en contra de las tradiciones y les dijo, ustedes invalidaron con sus tradiciones los principios de Dios. ¿Sí? Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo entendió su llamado. Sí, el Señor lo llamó directamente y dijo, yo no me puse a consultarle a nadie. Si a mí me llamó el Señor, pues yo hago lo que el Señor me mandó a hacer. Y dice el versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Para qué se fue a Arabia? A cumplir la misión que el Señor le había revelado. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Esto es lo que está narrado en el capítulo 9 de Hechos, y es más o menos en el año 35. Dice, no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Él es Santiago, este Jacobo es Santiago, el que es lo que más se cree. Quien escribe la epístola de Santiago era el medio hermano del Señor Jesús, conocido como Jacobo. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después de que sube a Jerusalén, después de 3 años, ¿se acuerdan que les he enviado a las iglesias de Asia, a Siria, dice a Siria, Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo? Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, año 49, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo entonces, cuando recibe este llamado, está determinado simplemente a obedecer lo que el Señor le dijo. Y hay algo que a mí, como me llama mucho la atención de David, lo que nos cuenta la Biblia, es esa determinación a la obediencia, esa determinación a seguir el plan que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Pablo entendió su llamado, Pablo no se complicó la vida, Pablo entendió, que así le escribe a los filipenses, que tenía una sola cosa que hacer: extenderse hacia lo que está adelante, olvidando lo que queda atrás, marchando hacia el cumplimiento del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo, determinado, no se puso a pensar si era cierto su llamado, si era el Señor o no era el Señor. Ese es otro tema muy complejo. El cristianismo desarrolla una jerga que a veces es una jerga un poco delicada. Por ejemplo, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Personalmente creo que lo que está revelado en su escritura, eso no tiene duda, ¿sí? Y las cosas que no sean muy claras en la escritura, el Espíritu Santo, fruto de nuestra oración y comunión con Él, nos va a dar claridad y entendimiento para aquello que no es tan claro, porque no toda la escritura es clara, no toda la escritura es fácil de comprender, pero por eso está
Yo creo que el Señor lo ha hecho así para que entendamos la importancia también de la oración y la comunión con el Señor a través de su Espíritu. Pablo entonces es un hombre y nos muestra su determinación cuando le escribe a los Gálatas. ¿Saben por qué les habla Pablo así a los Gálatas? Porque los ve dudando, porque él ve a los Gálatas confundidos, porque él ve a los Gálatas inestables, porque él los ve como dice Pablo cuando le escribe a Timoteo, el hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Él empieza ejemplarizando con él mismo. Miren, yo no he dudado. A mí me tomó el Señor camino a Damasco, a mí me llamó, a mí me dijo, este es mi plan para tu vida, te he apartado para esto, simplemente hazlo y ya. Algo que Pablo le está tratando de enseñar a los que dudan. Y a veces el cristiano duda también, ¿sí? A veces el cristiano, eh, no sé, como que busca más al Señor cuando no le funciona nada más, ahí sí como que acude al Señor. Cuando ya probó otro tipo de soluciones y vio que no lo pudo, ahí se acude al Señor. Pablo nos muestra la determinación más allá de la conveniencia y es estar plenamente convencido de quién lo llamó, para qué lo llamó y a qué lo llamó. Y es lo que está tratando de decirles a ellos. No olviden quién fue el que los salvó. No olviden cuál es la esencia del Evangelio. Y la esencia del Evangelio no es volver atrás, no es necesario. No quiere decir, y no quiero decir que la religión judía sea mala, de ninguna manera. Lo que también nos enseña la misma vida de Pablo es que la religión judía queda absorbida en la vida misma del Señor Jesús y que nosotros no necesitamos dar ese paso para disfrutar del plan divino y del Evangelio de la libertad. Yo les sugiero que lean con mucho detenimiento el libro de Gálatas. Pablo les explica acerca de la libertad a la cual el Señor nos llamó. No libertad, como dice el mismo Pablo, como ocasión para el pecado, sino libertad en el amor, libertad para vivir una vida de santidad, de rectitud, libertad para perdonar, libertad para elegir voluntariamente, y Pablo lo dice así, ser ceñido por el Señor, ser esclavo de su amor. Y a esa libertad y esa paz nos llamó el Señor, a una libertad que nos permite conocer y vivir el cumplimiento del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Empecemos esta semana encomendándole al Señor que es la luz de su Espíritu nos dé sabiduría, nos guíe, nos fortalezca. Presentémosle los planes, las situaciones que tenemos para esta semana y que sea su bendita gracia sobre nosotros. Señor, si había peligro y riesgo de confusión en la época de la primera iglesia, sabemos que hoy en día en que hay tanta información y tan asequible a todos y que es mucho más fácil, Señor, ser confundidos, incluso desviados. Esa es la misma advertencia que Pablo le hace a los Gálatas, que fuesen desviados. Quiero pedirte y hagamos una oración por nosotros mismos. Primero, no somos los poseedores de la absoluta verdad, porque la verdad absoluta eres tú, está en ti. Y la libertad viene por conocer la verdad y tú eres la verdad. La verdad no está en la religión, no está en la religiosidad. La verdad no está en la tradición, no está en los ritos, no está en los elementos, símbolos, fechas. La verdad está encarnada en ti, Señor Jesucristo, materializada, mejor dicho, en ti. Tú eres la verdad. La verdad no está, Señor, en otra cosa diferente que en encontrarte a ti. Y yo no te puedo encontrar solo estudiando la Escritura. Por supuesto que sí, así lo dice Juan 5:39, que escudriñemos las Escrituras. Escudriñemos, Señor, lo que dan testimonio de ti. El Antiguo Testamento y es claramente la instrucción. Pero también encontrar la verdad está en nuestra relación, porque la bendición
no es una condición, sino una relación. Porque más que religión debe existir una relación contigo, personal, profunda y constante. Nos has dado entonces tu palabra y tu espíritu para que en comunión con Él podamos conocer esa verdad que eres tú y ser libres. Libres de cualquier tipo de yugo, de esclavitud, de opresión, de temor, de inseguridad. Libres para amar, libres para perdonar. Libres para servir, oh Jesús. Libres para manifestar tus virtudes, aquellas virtudes que salen a la libertad al ser traspasados a tu luz admirable. Porque somos ese real sacerdocio, esa nación santa, un pueblo adquirido por ti, un linaje escogido, para dar a conocer esas virtudes eternas. Por eso yo te pido, Padre eterno, que la luz de tu Espíritu, que la verdad en tu palabra nos guíe y nos permita vivir en esa libertad. Señor, ser esclavo de ti, de tu amor, y voluntariamente, determinadamente obedecerte. Para obedecerte no tengo que preguntarle a nadie, Señor, es mi decisión. Y hoy, amado, decido ponerme en tus manos, disponer a hacer conforme a tu voluntad. Y por eso mi trabajo hoy es entender tu voluntad. Guárdanos, dígale así al Señor, guárdame por favor de las mentiras, de los engaños. Cuida mi corazón de la altivez y la soberbia. Y que si alguna cosa, por pequeña o grande que sea, logro comprender de ti, nunca puede ser un motivo para jactarme, sino para agradecerte con humildad. Gracias por lo que puedo conocer de ti, lo mucho o lo poco. Gracias porque mi conocimiento de ti no es solo la letra, pero tampoco son las experiencias solamente. Es el caminar de tu mano guiado por tu voz. Es el poder ver tu paciencia y gran amor hacia mí, que me permite hoy empezar este día y esta semana de tu mano. No me sueltes. A veces el afán, las preocupaciones, la ansiedad, las responsabilidades, el anhelo de hacer las cosas bien, Señor, nos pueden distraer de ti. Pero te pido, amado, en tu amor y misericordia, que no nos sueltes ni un solo instante. Bendice este día, bendice a tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, amén.